En el capítulo 22, que os vamos a compartir en este día, Moisés sigue enseñando sobre las leyes básicas de convivencia social, tal como Dios lo instruyó en el monte Sinaí. Vamos a presentarte a continuación cuál es la pena por robo o por daños a la propiedad ajena. La semana pasada presentamos leyes sobre los esclavos, leyes sobre restitución, Éxodo capítulo 21, y en este pasaje vamos a ver leyes sobre la propiedad y otras leyes sociales. Por robo de ganado, las leyes sobre robo comienzan mencionando este robo de ganado, dado que esta era la principal propiedad que tenían los israelitas saliendo de Egipto. Y el castigo dependerá del estado en que el dueño recupere su pertenencia. Si el ladrón ya se deshizo de lo robado, debe pagar una remuneración considerada. Éxodo capítulo 22, verso 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Se pagaba más por el buey, dado que éste producía más utilidad que la oveja. Si el ladrón todavía tenía lo robado completo e íntegro, debía devolverlo, y aún así debía pagar un extra. Esto lo puedes leer en el versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Por principio, el ladrón debe restituir por lo robado. Si no podía pagar, entonces tendría que servir como esclavo hasta pagar el monto de lo que debía por el robo. Versículo 3, la segunda parte. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Estas son las leyes y las consecuencias del robo de ganado. Ahora vamos con las leyes, consecuencias del robo en una casa. Atención los que estáis aquí en España, el único país que permite que los que roben a tu casa tengan más ventajas, sean beneficiados antes que la propia persona que tiene en propiedad ese hogar. Es decir, la famosa ley Ocupa. Una ley que ya te hemos mencionado en este canal y hemos mencionado en la programación de Radio Solidaria. Te ponemos el ejemplo sencillo. Si no conoces en qué consiste esta ley Ocupa, tú que nos escuchas, por ejemplo, en México, en los Estados Unidos, en Canadá o en otro continente, imagínate que tú te vas 15 días de vacaciones. Cierras tu casa con llaves, pones la alarma y de repente cuando llegas a tu casa no puedes entrar. Porque dentro de tu casa hay un grupo de personas, hay familias viviendo. ¿Cómo es posible? Pues aquí en España todo es posible. Al igual que Marco Barrientos en su canción canta "Cree todo es posible", aquí en España todo es posible. Siempre sale beneficiado el agresor o el que comete la infracción, pero la víctima no tiene beneficios. Tenemos aquí en España la ley del solo sí es sí, esa ley que ha dejado en la calle a más de 1000 violadores y agresores sexuales. Tenemos la ley que te estoy mencionando, la ley Ocupa, es decir, tú te vas de vacaciones y cuando llegas hay una familia y no les puedes echar. Y si quieres entrar en la casa y sacarlos, no puedes. Te pueden meter a ti en la cárcel. Y tú dices, pero si es mi vivienda, ¿cómo es posible? Te lo vuelvo a repetir, aquí en España, con el tema de la corrupción y con el tema de estas leyes, todo es posible. Pues la palabra de Dios autoriza que las personas se defiendan en caso que un ladrón entre a su casa. Pero recordar que estas son leyes del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 22, versículo 2 en adelante. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte.
pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Por lo general, los ladrones roban en casas durante la noche, cuando todos duermen, y estos llegaban armados. Estas son leyes por robo en una casa. La ley de Dios sigue enseñando sobre el respeto a la propiedad privada, al igual que la responsabilidad que se asume si se incurren daños. Versículos 5 y 6. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonados o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. En el trabajo uno debe tener cuidado de lo que hace para no dañar la propiedad de otros. Y si se incurren daños, debe pagar para restituir. La Biblia también enseña el caso en que alguien deje a otro al cuidado de sus pertenencias. Si éstas se pierden, ¿quién es responsable? Hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, si fuera robado, Éxodo capítulo 22, versos 7 y 8 nos da la respuesta. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Es decir, que los jueces van a determinar si la persona encargada es inocente del robo o si es responsable. Volvemos a repetir, como hemos hablado en mensajes anteriores, habían que escoger jueces justos, jueces verdaderos, jueces no corruptos, jueces que hicieran lo bueno, de un testimonio intachable. Hoy en día no podemos decir lo mismo de los jueces que tenemos, ¿verdad? Hay tantos jueces corruptos, hay tantos jueces que están al servicio de un gobierno, al servicio, tristemente, de un gobernador, de un presidente. Los jueces van a determinar si esa persona es inocente del robo, si es responsable. Este es el punto si fuera robado. Si se pierde o muere un animal a su cargo, mira lo que dice el versículo 10 y 11. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Esto también aplica al caso que un animal fuera arrebatado por una fiera. Si se prueba por el encargado es responsable de robo o descuido, entonces deberá pagar al dueño. Versículo 12, Éxodo capítulo 22. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Este pasaje 22 de Éxodo también habla sobre pertenencias prestadas o alquiladas. Es que la palabra de Dios te habla de todo tipo de cosas, hasta del alquiler, hasta de las pertenencias prestadas. Te habla incluso de manual de cómo dedicarse uno a la agricultura. Te habla de arquitectura, te habla de arte incluso en la edificación del arca del pacto, del templo de Salomón. Te habla incluso de alimentarnos bien para no tener problemas de salud. La Biblia es el manual de instrucciones del cristiano y abarca todos los temas que quieras tratar. Los temas actuales que hoy se están viendo en televisión, que hoy se están viendo en política, la palabra de Dios ya te los mencionaba. Vamos con este punto.
En el caso de cosas que se pidan prestadas o alquiladas, si se daña o se pierde, la ley de Dios determina lo siguiente. Versículo 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Diferente caso es si el dueño está presente, que es lo que dice el versículo 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Ahora viene un punto interesante. En el caso de que dos personas se peleen por la misma propiedad, el caso se llevará ante los jueces. ¿De quién es esa propiedad? Aquí en España ya lo sabemos, ¿verdad? Con estas leyes absurdas que promueven los gobiernos socialistas últimamente, en este caso porque es una ley promovida por un gobierno socialista, la ley Ocupa. Éxodo capítulo 22, verso 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguien dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Tú te imaginas que te pertenece una propiedad, una vivienda es tuya, durante años has estado viviendo ahí, la has reformado, ha sido incluso una herencia, te vas de vacaciones, como estamos poniendo el ejemplo, y cuando regresas hay otras personas que los intentas echar y te dicen, no, esta propiedad es mía. Y tu caso se lleva a juicio, y encima el juez que se supone que debe hacer justicia, el juez que tiene que ver los documentos, a quién le pertenece la propiedad, determina que esa casa no es tuya, es de ese grupo de personas que te la ha robado, que ha ocupado tu casa. ¿Cómo te quedarías? Qué ley más injusta, ¿verdad? Que beneficia al ladrón, porque para mí las familias que van a casas que no les pertenecen y les intentas echar y te dicen, no, esta casa es mía, tengo aquí un documento. Esa casa en la que esa persona está viviendo ha sido robada. ¿Tú te imaginas una ley así que beneficia al ladrón, al agresor? Pues aquí en España tenemos varias. Y hay gente que sigue votando partidos como estos, que te roban en tu propia cara, en tu propia casa. Imagínate, qué situación. Y no vamos a hacer comparaciones de si un cristiano tiene que defender su casa si vienen a robarle, y vienen a agredirle, y vienen incluso con armas. ¿Te imaginas la situación? Que asaltan tu casa, te amordazan a ti, golpean a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Tú qué harías en una situación así? La palabra de Dios dice no matarás. No digamos que hay que matar al ladrón, al agresor. ¿Pero tú te defenderías si vinieran a tu casa a robarte? ¿Si vinieran a tu casa a agredirte, a agredir a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué haríamos en esa situación? Siendo cristianos nosotros. Porque una persona que no es cristiana seguramente defendería su casa y mataría al ladrón. Aquí ya hemos visto casos en España. Han detenido a un hombre y le van a meter una condena en la cárcel. No sé cómo estará la situación ahora. Por defender a su familia. Porque vinieron a robarle. Y se defendió y mató a esos ladrones. Y ahora el culpable es el que ha defendido su casa. ¿Qué haríamos los cristianos en una situación así? Ser sinceros, dejadlo en comentarios. ¿Qué haríais si vinieran ladrones a tu casa a robarte? Y amordazaran a tu esposa, o te amordazaran a ti, hombre, o a tus hijos. ¿Los defenderías? Seguramente sí. ¿Pero cómo los defenderías? Porque sabes que no hay que matar. ¿Les darías una buena paliza? ¿Les golpearías? Es que es una situación complicada, ¿eh? Para cristianos y para no cristianos. Adjudicarse algo que es de otro es equivalente al robo. Y el castigo es similar.
La palabra que se traduce como fraude en hebreo es pesa, que también puede significar defecto, falta, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Qué tema más complicado, ¿verdad? Esta es la primera parte de este capítulo 22 de Éxodo, leyes sobre la propiedad. Hay otras leyes sociales. Por ejemplo, a partir del versículo 16 en adelante, mira lo que dice la palabra de Dios: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. La ley de Dios enseña que los hombres respeten a las mujeres. Si quieren a una mujer, deben tomarla como su esposa. Si un hombre se pasa de la línea con una mujer soltera, tendrá que responder de la siguiente manera. Acabamos de leerlo, Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17. El precio de la dote era 50 piezas de plata. Si se casa con ella, nunca podrá darle carta de divorcio. Hay otras faltas con pena de muerte. La Biblia enumera una lista de pecados cuyo castigo es la muerte. Hechicería. Éxodo capítulo 22, verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. Hay otras referencias en Levítico capítulo 19, verso 31, en este mismo libro también, en el capítulo 20, verso 27, y en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 15. Tampoco se dejará pasar por alto al que visite a hechicera o adivino. Mira lo que dice Levítico capítulo 20, verso 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Yo no sé si entre el pueblo cristiano hay personas que consultan a hechiceros o adivinos, pero si estás abriendo puertas a la brujería, a la hechicería, si estás abriendo puertas incluso al tarot, a la astrología, hermano o hermana, tienes un problema. Estás abriendo una puerta a que en tu casa, en tu familia, hay una maldición. Y después, para cortar esa maldición, cuesta mucho, ¿eh? Hay otras faltas con pena de muerte, por ejemplo, el bestialismo. Éxodo capítulo 22, verso 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. No quiero profundizar mucho en este versículo, pero puedo entender que habla de hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales con animales, que se comportan como ellos, o que dan más prioridad a sus animales que a su propia familia. Idolatría, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y a lo mejor no vamos a morir físicamente ahora mismo en la actualidad, pero a lo mejor el ofrecer sacrificios a dioses ahora mismo es la muerte eterna, es la muerte espiritual. En el libro de Deuteronomio se detalla más de este caso. Capítulo 17, versículo del 2 en adelante. Te invito a que lo leas. También habla sobre la defensa de los más vulnerables. Del versículo 21 en adelante habla sobre los extranjeros. Por cierto, aquí en Radio Solidaria, para el que nos está escuchando, tenemos una sección que se llama Aula Jurídica, presentada por Lorenzo Fernández, y nuestro compañero da respuesta a las preguntas, a las inquietudes que tienen nuestros hermanos, nuestros oyentes. Preguntas sobre extranjería, el visado, el arraigo laboral, el arraigo social, el comunitario, la tarjeta roja. Puedo visitar a ciertos familiares, puedo con una carta de invitación traer a mi hermano, a mi padre, unos meses a España o a otro país. En este caso nosotros hablamos de España porque es donde estamos ofreciendo el espacio. Pues la palabra de Dios habla de la defensa de los más vulnerables y habla de los extranjeros.
¿Cuántos hermanos extranjeros han sido engañados por leyes, no solo en España, sino en otros países? Mira lo que dice Éxodo capítulo 22, verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El extranjero es vulnerable porque no cuenta con muchos de los derechos con los que cuentan los ciudadanos. No cuenta con una familia extendida que lo pueda ayudar o defender en caso de necesitarlo. Los extranjeros suelen ser susceptibles a que se aprovechen de ellos. Y aquí la palabra de Dios nos habla de defender a los más vulnerables, en primer lugar a los extranjeros. Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y este pasaje es interesante, porque aquí en España hay ciertos partidos que no están a favor, en España y en otros, de que haya inmigración ilegal. Y yo ya he dado mi punto de vista hace unos meses atrás, cuando tratamos este tema de la inmigración ilegal, y más de personas que vienen a otros países con delitos que han cometido en sus países y que ahora mismo, por agarrarse a ciertas leyes, están en libertad. Te lo vuelvo a mencionar. Si a mi país, por ejemplo, España, viene una persona que en su país ha tenido delitos de robo, de agresión, de muerte incluso, de otro tipo de actos que no quiero mencionar, y viene a mi país, yo lo siento, pero no lo permitiría. A menos que esa persona haya cambiado, a menos que esa persona, por el poder del Espíritu Santo, sea una nueva criatura. Por sus frutos se les va a conocer. Pero si viene a mi país y vuelve a delinquir, a robar, a agredir, lo siento, pero esa persona debería abandonar mi país o tu país, por ejemplo. Tú no quieres que a tu país lleguen personas con delitos. No quieres que lleguen a tu país personas que van a robar, que van a delinquir, que van a estafar, que van a agredir, que van a matar. Eso está pasando aquí en España con la inmigración ilegal. No vamos a dejar que vengan un montón de personas ilegales porque sus votos nos pertenecen. Esto es así, así funciona la política. Vamos a dejar que a nuestro país lleguen personas ilegales y vamos a hablar con ellas y les vamos a decir, te dejamos entrar en nuestra nación, pero tus votos son para mí, son para mi gobierno, son para mi partido. Y por eso hay tanta inmigración ilegal. Por eso Biden en los Estados Unidos permite la inmigración ilegal. Hay que abrir los ojos. La inmigración ilegal es una táctica política para que esas personas que entren al país tengan incluso más derechos que las propias personas que viven en el país. Aquí en España, a los ilegales, a las personas incluso con delitos, tienen más beneficios que las personas que viven años en este país. Hasta los propios españoles. Y encima les dicen, tus votos son para mi partido. Así funciona la política. Yo no permitiría que a mi país entraran personas con delitos y encima que vengan a mi país a robar, a matar y a destruir. No lo permitiría y estoy muy a favor de que este tipo de personas regresen a sus países y cumplan allí sus condenas. Y si el Señor hace la obra en sus vidas, les transforma por completo, gloria a Dios, lo vamos a ver y les vamos a recibir. Pero si vienen a nuestro país o al tuyo, ¿qué harías tú? No, José, los cristianos tenemos que aceptar a todos. Cuidado con esas expresiones, no confundamos. Sí, somos cristianos, pero tenemos dos dedos de frente. Y si una persona va a venir de una manera ilegal a un país, esa persona tiene que hacer las cosas bien, siendo cristiana incluso. Si tú dices que eres cristiano y no tienes tus papeles en regla para ir a un país, ¿a qué estás esperando para arreglarlo? Estás haciendo las cosas mal.
Y el cristiano tiene que hacer las cosas bien, en orden. Tenemos un Dios de orden. Y si tus papeles no están en regla, si tus papeles han caducado, renuévalos. Y después podrás venir a este país o al país que tú quieras, pero ten las cosas en orden. Eso es lo justo y eso es lo correcto. Lo que no es correcto es decir, no, esa persona no tiene los papeles, está haciendo las cosas mal, vamos a dejarlo que venga, que somos cristianos y acogemos a todos. Sí, pero a lo mejor hay una multa, a lo mejor esa persona de nuevo la envían a su país y queda en vergüenza. La palabra de Dios habla de la defensa de los más vulnerables. Habla también de viudas y huérfanos. La viuda y los huérfanos no cuentan con un hombre que dé la cara para ellos. Les provea, les defienda. Esto los hace vulnerables ante personas que se quieren aprovechar de ellos. Por eso Dios sale en su defensa. Versículo 22, Éxodo capítulo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La ley no establece un casting o un castigo judicial para quien no acate estas dos leyes morales, pero Dios aclara que es una falta moral y espiritual. Y Él mismo se va a encargar de hacer justicia con los que se aprovechen de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios hará justicia en cada país que está siendo sometido por un dictador, por un gobernador, por un presidente que está dejando al pueblo en extrema pobreza. Dios hará justicia, Dios va a intervenir. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 en adelante. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ese es el mandato de Dios. Amar al extranjero. Sí, pero José, ahora se contradice lo que tú acabas de decir, de a las personas con delitos. No hay que amarles. No estoy hablando de amarles. Claro que hay que amar a todos. Se ama al pecador, no se ama al pecado. Pero esa persona se tiene que poner en orden. Tiene que arrepentirse, tiene que ser una nueva criatura. Sí, podemos tener misericordia, compasión de los que hacen mal, orar por ellos para que Dios los transforme. Pero tengamos cuidado. Porque es una decisión de esa persona cambiar o no. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, no recuerdo dónde, los que estáis escuchando la reflexión, dejadlo también en comentarios, que habla de si una persona está en pecado en una iglesia y tú le corriges y sigue con ese pecado, apártate, echa a esa persona de la iglesia, de la congregación. Tengamos cuidado de confundir las cosas. Si hay personas que llegan a ciertos países y en su país han hecho las cosas mal, tienen delitos, lo suyo es que vuelvan a su país y cumplan con los delitos, cumplan con la condena. Y el Señor, si cambia sus vidas y deciden viajar a otro país, lo vamos a ver en los frutos de arrepentimiento. La palabra de Dios también habla sobre leyes de préstamos. La ley de Dios también contempla el tema de los préstamos, que es otra área económica, social, que puede prestarse para el abuso, tanto de parte del que presta como el que pide prestado. Dice la palabra sin usura, versículo 25. Cuando alguien pide prestado es porque tiene necesidad. Y la palabra de Dios advierte que no se saque provecho de esa necesidad. Y prohíbe la usura, es decir, el cobro de un interés excesivamente alto por un préstamo. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, es decir, el cobro de un interés excesivamente alto por un préstamo.
Y como protección en contra de la usura, la ley de Dios prohíbe cobrar intereses en los préstamos a los hermanos. Los préstamos a los extraños son considerados como negocios, por lo que en casos si se puede cobrar intereses, ahí sí, pero al hermano en necesidad no se le debe cobrar el interés, aunque sí se espera que devuelva lo que ha pedido prestado. Y luego hay garantía de préstamo. Es que este es un tema que yo no tengo mucha idea, pero yo me imagino que esto debe ser así. El proceso de los préstamos es que uno pida prenda, es decir, una garantía de pago, y en los tiempos bíblicos las garantías solían ser prendas personales. El problema es que a veces las personas no tienen más prendas que la vestimenta que llevan puesta y la necesitan. Por eso la Biblia exhorta al prestamista a que sea considerado y haga lo siguiente. Versículo 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. La Biblia también enseña que el que pide prestado debe pagar y no aprovecharse del prójimo. Salmo 37, verso 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Para terminar, ya en los últimos versículos de este capítulo 22 se presentan leyes variadas de convivencia social. Por ejemplo, el respeto a las autoridades, versículo 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La Biblia no solo promueve el respeto a las autoridades, sino también a la obediencia, tal como le enseña Pablo, Romanos capítulo 13, verso 2 y 3, también Tito capítulo 3, verso 1. Este capítulo 22 también habla de dar las primicias a Dios. Este es un tema interesante, tema de diezmos, ofrendas, que se pueden meter de lleno en este pasaje. Éxodo capítulo 22, versículo 29 y 30. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Al entregarlo primero a Dios, reconocemos que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay que darle a Dios lo mejor. Y no solo eso, no solo lo mejor, sino lo que nos cuesta también. Por último, el versículo 31 advierte al pueblo que no coma carne destrozada por las fieras, como hacen los animales carroñeros, las hienas, ¿verdad? Los buitres, los cuervos. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Y así termina este capítulo 22 del libro de Éxodo, hablando sobre varias leyes interesantes que hemos querido compartir con vosotros en este día. Leyes sobre la propiedad, otras leyes sociales interesantes. Si quieres aportar tu comentario, tu mensaje, tu reflexión, con total libertad, hazlo y comparte esta reflexión.